Bienvenidos, nos encontramos en su programa Punto de Impacto a través de Manantial Informativo Televisión. Tenemos en este día como invitado especial al doctor Julio César Cueva, reconocido jurista con más de 15 años de trayectoria profesional, con quien vamos a compartir interesantes temas sobre el consumo de drogas. Doctor Julio César Cueva, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Gracias, buenos días. Es preocupante lo que está sucediendo y lo que ha estipulado el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal emitido por el concepto sobre lo que tiene que ver la escala de gramos de consumo de drogas hoy en día en nuestra sociedad, doctor. Sí, a ver, hagamos una distinción entre lo que sería el tráfico de drogas para consumo externo, digamos que de importación, y el tráfico de drogas para consumo interno. No quisiera creer que porque estuvimos muy preocupados de evitar la importación de estas sustancias ilegales, descuidamos lo que ocurría a nuestro interior, pero evidentemente el problema es cada vez más grave. Lo agrava, obviamente, una tabla que emite el CONCEP, que a mi criterio tiene ciertos errores. Aparte de eso, se agrava porque el Código Orgánico Integral Penal establece una mínima escala cuya pena va de 2 a 6 meses e incluso con agravantes no llegaría al año, lo cual le impediría a los jueces, en ciertos casos, cuando hablamos de mínima escala, dictar prisiones preventivas. Entonces, pongamos un ejemplo. Según la tabla del CONCEP, una persona con menos de 300 gramos de marihuana está en mínima escala. En mínima escala con menos de 300 gramos. Con menos de 300 gramos. Es en marihuana. Eso significa que si mañana o más tarde una persona adulta es detenida con menos de 300 gramos de marihuana vendiéndole a menores de edad marihuana, en el peor de los casos se le lleva a la unidad de flagrancia, se le podrán formular cargos, se le podrá iniciar el proceso penal, que es la formulación de cargos propiamente dicho, pero no se le podrá dictar prisión preventiva, de tal forma que al día siguiente podrá estar en otro colegio haciendo exactamente lo mismo que fue lo que motivó su procesamiento anterior. Ese es uno de los problemas, porque incluso con el agravante de venderle a menores de edad, que incrementa la pena a 1/3, no llega al año, y hay prohibición expresa de dictar prisión preventiva en aquellos delitos en los que la pena máxima sea de 1 año, por un lado. Ahora, hay otro problema. Por el principio de favorabilidad que tiene el Código Orgánico Integral Penal, que se llama en doctrina ley penal más benigna, muchas personas procesadas y condenadas, si ya han cumplido sus penas, en el caso de las personas condenadas, si han cumplido las penas establecidas no en la sentencia, sino en virtud de lo que diga el Código Orgánico Integral Penal ahora, que reduce las penas, tendrán que salir libres. Es decir, no cumplirán la pena impuesta inicialmente. Va a haber una salida masiva de personas condenadas y personas procesadas por delito de tráfico de drogas. Bueno, la ventaja de que la ley le faculte al CONCEP hacer la tabla es muy buena. Es buena porque el ente administrativo que es el CONCEP puede de la noche a la mañana cambiar la tabla. Sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. El CONCEP no tiene limitación en ese sentido. Esa es la ventaja y es correcto que así sea, porque la política pública antinarcóticos la maneja el Ejecutivo, el CONCEP es parte del Ejecutivo y en consecuencia, pues, si mañana o más tarde cambian las políticas públicas respecto del tema drogas, el CONCEP puede variar la tabla. El problema no está ahí, es que la tabla es simplemente un accesorio de la ley. Mientras no cambie la mínima escala, ¿verdad? Y en consecuencia hay que cambiar la ley, el problema va a subsistir. De tal manera que aquí lo que se va a requerir es no solo el cambio de la tabla probablemente o unos ajustes en la tabla, sino también el cambio, la reforma legal que permita en casos de mínima escala incluso de ser necesario dictar una prisión preventiva, lo cual no ocurre en la actualidad. Ahora, la tabla del CONCEP sí tiene un problema, porque hay otra tabla del CONCEP que habla sobre el consumo personal y se contradice, porque por ejemplo para marihuana menos de 10 gramos está permitido para consumo personal, pero la tabla actual del CONCEP habla de 0 a 300 para mínima escala. La pregunta es, ¿el que tiene 9 gramos es consumidor o es microtraficante? ¿Qué hacemos? Hay que hacerle pruebas psicosomáticas, etcétera, etcétera, para determinar. Y al final del camino, en cierta forma, va a quedar al criterio del juez.
¿Pero usted está de acuerdo que se contemple un tipo de sanción socioeducativa o trabajo comunitario o algo más forzoso para que ellos también tengan? Bueno, sean sancionados, ¿no? Sí deben haber sanciones que sean proporcionales al cometimiento de la infracción, porque si los jóvenes no ven que esto trae consecuencias, para cuando ya sean adultos ya va a ser muy tarde, porque el que no aprende a asumir las consecuencias de sus actos finalmente termina mal. Eso es un hecho, es una realidad. Hoy en día se han perdido bastante las virtudes y los principios morales en los jóvenes de nuestra sociedad. Ahora poco, doctor Julio César Cueva, se hizo, el señor gobernador de la provincia de Guayas, pues hizo un tipo de prevención revolucionaria, lo llama él, a 46 colegios de aquí, de la ciudad de Guayaquil, donde aproximadamente 11 colegios jóvenes hoy en día pues llevaban en las mochilas las drogas, las esconden en las plumas, en las mochilas, pero no hay ningún tipo de restricción por parte de las autoridades educativas. Se está haciendo un mayor control quizás en el transcurso de estos meses, pero esto debe seguir prolongándose en el transcurso de todo el año. Bueno, el control debe ser permanente, pero también hay que decir las cosas como son. Debe ser muy desagradable o desanimar a alguien el ver que con estas tablas y estas penas por a mínima escala, pues usted los captura y al día siguiente están en otro colegio haciendo exactamente lo mismo, porque no hay forma de retenerlos. Entonces es un círculo vicioso, el uno lo captura y el juez no tiene más que hacer que aflojarlo. Y al día siguiente lo vuelven a detener y no tiene más que hacer que aflojarlo. Y finalmente, pues, después de 6 meses preso, a lo mucho, saldrá a seguir haciendo lo mismo y así sucesivamente. Entonces, mientras eso ocurra y las sanciones no sean ejemplificadoras, el tema no va a cambiar y no va a importar cuántos colegios intervengamos. Las cosas seguirán siendo. Lo único que va a ocurrir es que buscarán mejores formas de esconder la droga, pues, ¿no? O de traficarla. Desde su conocimiento profesional, doctor, ¿cuál sería el tipo de solución que se le puede dar en la parte jurídica, ¿no? En la parte jurídica de este tema preocupante para la sociedad? El tema de drogas debe ser de cero tolerancia. Creo que deberían haber agravantes especiales para el tema de drogas cuando se trata de niños, niñas o adolescentes. Es simplemente un agravante normal que incrementa la pena en 1/3, pero debería haber un agravante especial. El Código Orgánico Integral Penal tiene agravantes especiales para femicidio, tiene agravantes especiales para delitos contra la integridad sexual y la vida y la integridad física. Debería haber agravantes especiales cuando se trate de víctimas menores de edad en temas como, por ejemplo, narcotráfico. Pienso que así como para el femicidio hay agravantes especiales solo para ese delito, así como para delitos contra la libertad sexual, reproductiva, integridad física, hay también agravantes especiales. Para el tema de drogas relacionados con niños y otros delitos más, también debería haber agravantes especiales. Hay un agravante, sí, pero un agravante general cuando se utilizan niños para cometer la infracción, pero no cuando los niños son las víctimas en temas de narcotráfico. De tal forma que creo que deberían haber agravantes especiales que sirvan para imponer penas ejemplificadoras, porque el caso de narcotráfico debe ser de cero tolerancia, definitivamente. Tu mensaje final para nuestro programa y sobre todo para la juventud actual de hoy en día, ¿no? Bueno, hacer conciencia de lo grave que es el tema de drogas. Hacer conciencia también que no es solo un problema del Ejecutivo, del Legislativo y del Consejo, es un problema de la sociedad en general, que empieza con la familia. Los valores y los principios son fundamentales. Educar a nuestros hijos, no solapar cosas que nosotros sabemos que no están bien, porque muchas veces por ahí detrás hay algo que es ilegal, y en estos casos generalmente estamos hablando del tema de drogas. La sociedad entera tiene que hacer fuerza para que esto se vaya erradicando, porque no solamente las autoridades tienen responsabilidad, la responsabilidad la tenemos todos. Sí, yo confío en que el Ejecutivo tiene la fuerza política suficiente para pedir a la Asamblea una reforma. En la Asamblea, pues como todos sabemos en la actualidad, el Ejecutivo tiene los votos suficientes para la reforma. La reforma debe ser inmediata y el Consejo puede corregir en cuestión de días. De tal manera que ya es una cuestión de voluntad. Creo que ya que se ha detectado el problema, confío en que el señor presidente y los legisladores pues van a asumir su responsabilidad histórica y van a hacer las reformas del caso para que esto no llegue a mayores. Muchas gracias por nuestro programa, bienvenido como siempre. Muy amable.